Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Han sido charlas súper interesantes y abrimos el turno de preguntas. Bueno, lo primero, felicitar a las 4 ponentes porque realmente me han parecido súper interesantes, pese a que ninguna de ellas es de mi campo, ¿no? Por decirlo así. Yo trabajo en la psicología forense y le quiero preguntar a Álvaro por el tema del dolor crónico. Lo has mirado, entiendo que se entiende siempre desde un dolor fisiológico, ¿no? El dolor crónico. Estoy trabajando en un caso, voy a llamarlo escabroso, complicado, en el que tenemos resultados psicométricos, porque trabajamos mucho con pruebas psicométricas de screening de psicopatología. Tenemos resultados de 2018 y de 2022, donde lo que hemos visto ha sido un aumento en la sintomatología referida por la persona, sintomatología psicológica, y sin embargo una menor intensidad de esa sintomatología. Entonces te quería preguntar cómo podría funcionar ese proceso de habituación, quizás, porque es la única explicación así rápido que se me ocurre, en ese, entre comillas, dolor psicológico, en esa somatización, ansiedad, depresión, si sabías algo al respecto. Hola, sí. A ver, yo he hablado de dolor sí, o sea, sobre todo dolor físico cuando es una enfermedad o una condición incontrolable, ¿no? Ese sufrimiento de no sé qué hacer para quitármelo de encima, al final, paradójicamente, pues te duele más. En ese caso, ¿cómo se ha producido la habituación? La verdad es que no lo sé. O sea, no sabría decirte. Habría que ver qué es lo que ha hecho él, ¿no? Qué significado le ha dado, o cuando ha tenido ese dolor, cómo lo ha afrontado, porque puede ser que haya tenido ese dolor, pero alguien le habrá dicho lo que tienes que hacer, vivir tu vida y que te da igual. Y, por ejemplo, si se ha puesto a estimulación positiva y al final, pues, ha hecho un poquito lo que contaba antes, ¿no? De la activación conductual y tal. Pero más allá de eso, no sé qué responderte. Hola, mi pregunta es para Álvaro también. En la parte de activación conductual, ¿cómo, o sea, se explican autoinstrucciones concretas? Porque claro, me imagino activación conductual, o sea, el dolor va a aparecer sí o sí, es un estímulo incondicionado. Entonces, ¿la activación conductual viene acompañada de autoinstrucciones para gestionar ese dolor? ¿O cómo manejarías como la aparición del dolor muy repentina en sesión de decir, ¿sabes? Situación de que el cliente dice, vale, o sea, estoy intentando hacer las cosas, pero es que tengo mucho dolor, no quiero seguir, etcétera, etcétera. Pues sí, autoinstrucciones sería una buena manera. Yo también, Isa me contó esto de la... ¿Cómo se llama? ¿Se me ha olvidado? Sí. Sí, el pensamiento episódico futuro, eso yo también lo utilizo en mis casos, ¿no? Es decirle, cuando, aparte de la autoinstrucción, pues imagínate, ¿no? Antes y durante, a lo mejor si lo necesitas, de hacerlo, que va a ser difícil, eso hay que aceptarlo, que te va a costar, sobre todo al principio, hay que psicoeducar en tu patrón de inactividad, al final está haciendo que te duela más y es normal, por lo que hemos comentado, pero que de alguna manera pues se recuerde y se motive a que eso a largo plazo le va a reportar esas consecuencias positivas, ¿no? Y sí, claro, autoinstrucciones también, pues también a tope y lo que sume, pues bien está. Gracias. Hola. Perdón. Muchas gracias a los 4 por las presentaciones. Mi pregunta es sobre todo para Vega. ¿Te puedo hacer 2? Yo también estoy de acuerdo en que la perinatal es la mejor de las ramas, así que a muerte con eso. Te quería preguntar, sobre todo, has hablado mucho de cómo en la psicoeducación y en el usar el análisis funcional, el explicarle las emociones como una manera de aprender las conductas adecuadas para ser una buena madre. En los casos en los que yo he estado trabajando, uno de los problemas que más he tenido es con las emociones de miedo debido a situaciones tipo preeclampsia, en el que
es difícil enseñarle que hay ciertos miedos que sí y otros miedos que entran dentro pues, de este patrón más de anticipación. Y esa es una de las que más me cuesta ver cómo desde la psicoeducación se le puede enseñar que es una manera de actuar bien. Y luego, donde veo un mayor bloqueo en la mayoría de mis casos es cuando tiene dos reglas o valores contrapuestos, que tiene que ver con esa idea de crear una familia, no solo una familia en el sentido pareja e hijos, sino de núcleo familiar, padres, tíos, primos, y a la vez mantener unos límites, como encontrar ese punto intermedio. Bueno, es que evidentemente yo me he ido un poco a la parte fácil, ¿no? A la de, mira, esto es así. Hay muchísimos puntos de dolor en los casos de perinatal que tienen mucho que ver con esa incoherencia, ¿no? Tú las reflejas en dos contextos, digamos, pero el tema de la incoherencia es clave en la terapia en perinatal. Con respecto al miedo, yo al final les digo mucho que se imaginen siempre que su cerebro está intentando ayudar a que a su bebé y a ella no se las coma un oso. Entonces, que parta de la base todo el rato de que eso está muy bien, pero que no hay ningún oso. Esto que parece una chorrada, es que yo soy muy fan del uso de metáforas, porque por eso ayer preguntaba también la de cuéntamela del autobús, me encantan todas, porque creo que ofrecen una forma que permite precisamente conectar mucho en lo perinatal, que hay tantísima saliencia de lo emotivo y tanta dificultad de acceso a las reglas verbales, ¿no? Por toda esta cadena fisiológica, que ir directamente a las imágenes funciona muy bien. Entonces yo trabajo mucho con eso, ya, pero esto es un oso. No sé, a lo mejor no es un oso, ¿no? Sobre todo porque luego puedes volver muy fácilmente ahí, ¿no? Aprovechas mucho el tiempo en sesión, lo que decías, que yo voy como de, tengo 600 minutos para trabajar contigo, ¿qué voy a hacer con ellos, ¿no? Y con el tema de los límites, yo trabajo muchísimo esta idea que decía del espacio terapéutico como espacio seguro. Una de las habilidades que yo procuro entrenar desde el principio es el tema de la autocompasión. Y desde ahí funciona muy bien el establecimiento de límites, porque creo que muchas veces nos vamos como al entrenamiento en asertividad como si luego no fuese a haber una invalidación de esa asertividad por parte del entorno, ¿no? Esto, de hecho, lo he hablado algunas veces con Irene, ¿no? Que es, sí, está muy bien ser asertivo, pero es que ser asertivo no te garantiza que te vayan a respetar, ¿no? Es como, lo has hecho fenomenal, así se hace, ¿y ahora qué? Pues ahora tu suegra vuelve a pasar 3 días en tu casa. Es como, pues a lo mejor no hay que ser asertivo, a lo mejor hay que ser una borde y no pasa nada, ¿no? Este es el momento de ponernos agresivos. ¿Te estás defendiendo? Ahora mismo sí tienes un oso. ¿Qué vas a hacer con ese oso, no? No, y vas jugando un poco con eso, pero sobre todo lo que decía antes de las conductas de autocuidado, es muy potente cómo en ese despliegue de conductas de cuidado empieza a haber una apertura al cambio, a cómo se cuidan a sí mismas, que puede ayudar mucho con estas cuestiones, ¿no? De decir, no, bueno, es que no quiero hacer daño a mis primas cuando dicen que tal, es como de, vale, muy bien, has elegido hacerte daño a ti, perfecto, es una decisión legítima, ¿quieres mantenerla? Y de repente se dan cuenta de que no. Y luego usar mucho, decía, la criatura como operador motivacional, ¿no? ¿Qué le estás enseñando a tu peque cuando haces eso? Cuando le digan a él, a ella, oye, es que tal, cuando le invadan sus límites, cuando tú quieres que aprenda a defenderse, ¿cómo se lo vas a enseñar? Porque no aprendemos solo con reglas, ¿no? Aprendemos con modelado. Ojo con eso, ¿no? Y entonces muchas veces son capaces de hacer para modelar a sus peques lo que no son capaces de hacer por ellas. Entonces, esa es una herramienta súper potente para el cambio. Sí, yo tenía una pregunta para Patricia, y es que, bueno, me da la sensación de que habitualmente se concibe la rabia como una respuesta operante. Entonces, no me había quedado del todo claro cómo se hacía cómo se había hecho la extinción pavloviana de la respuesta de rabia en este caso concreto. Si lo pudieras aclarar un poquito, pues te lo agradecería. Vale.
Bueno, como os había dicho, este hombre, o sea, tenía... Bueno, ya me acabo de cargar uno de los... Bien. Tenía una manifestación fisiológica muy importante, ¿no? de la rabia, no era algo controlado, ¿no? Pues sabemos que la rabia como emoción adaptativa, como todas las emociones, tiene un patrón fisiológico concreto, ¿no? Y cuando hablamos de esa extinción pavloviana, que ya os digo es falaz, ¿no? O sea, no hicimos extinción pavloviana por un lado, extinción operante por otro, sino que pues al final era la intervención, ¿no? sobre una manifestación emocional que nos estaba interfiriendo, sobre todo en la interacción terapéutica, y al final no era efectiva en el entorno porque X se quedaba atrapado ahí, ¿no? Entonces, la parte de fomentar que bajara esa activación fisiológica, ya te digo, muchas veces era dejar pasar el tiempo un rato en la sesión, ¿no? Acompañándolo. Otras veces también era pues introduciendo técnicas de desactivación fisiológica, respiraciones, probamos las que a él le venían mejor y realmente pues se realizó un poco así, pero no fue una cosa aparte que se hizo primero o después, sino se hizo durante todo el proceso que implica la relación terapéutica. No sé si respondo a tu pregunta, si va por ahí. ¿No hay más preguntas? Pues nada, vamos a... Ah, sí. ¿Dónde? Buenas, yo realmente tengo dos preguntas. Una de ellas sería para Álvaro y me ha llamado la atención porque en los últimos tiempos es como un tipo de intervención que se utiliza mucho en el tratamiento del dolor y es todas las técnicas referidas a la exposición tipo mindfulness. Me gustaría saber cuál es tu opinión a este respecto. Y la otra era para Vegas, no sé si hacerlas a la vez o... Vale. Y respecto a Vega, mi pregunta tenía que ver en los casos que nos has puesto de ejemplo, siempre el objetivo último era el nacimiento del bebé. Pero no sé si en tu experiencia has tenido algún caso donde la persona gestante realmente estuviera llevando un embarazo no deseado o no tan deseado como haberlo premeditado. Entonces, entiendo que en esos casos el enfoque debería tener bastante distinción respecto a lo que nos has explicado. Vale, no te veo, o sea que... hola. Vale, o sea, a mí el mindfulness sí es una técnica que utilizo y me gusta, pero siempre y cuando tengamos claro el objetivo al que estamos apuntando. Si el objetivo es que esa persona se exponga a los pensamientos que le fastidian, ¿no? Para bajar esa emotividad asociada a ese tipo de pensamientos, con una conducta incompatible a la rumia, por ejemplo, porque puede tener un discurso muy de rabia, ¿no? Porque esto me pasa a mí, esto es injusto, hay otro más cabrón que yo y no le toca nada y estoy yo con esta situación. Entonces, exponerte a ese pensamiento sin la rumia, pues yo creo que se puede conseguir con mindfulness también, que esos pensamientos dejen de tener esa función, ¿no?, discriminativa de otro tipo de conducta. Puedes simplemente pues, que aparezca, porque no podemos controlar los pensamientos intrusivos que nos vengan, y pasar de ellos, es decir, que vengan y no hacer nada. Entonces también es una manera de que pierdan ese poder discriminativo. Mindfulness sí, pero no como protocolo general, sino sabiendo a qué estamos apuntando. A ver, yo no he llevado casos de embarazos no deseados, pero sospecho que también es que en un embarazo no deseado no vas a consulta, o por lo menos no a una psicóloga perinatal, ¿no? No sé qué clase de embarazo decías, no tan deseado. Me voy a quedar con eso, porque eso sí lo he trabajado mucho, porque sí he trabajado el deseo maternal. Hay muchísimos casos de gestantes que lo que te llegan es diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto?, ¿no?
Y sí que es complicado porque efectivamente tú no eres nadie, ¿no?, para decirle no va a pasar nada, porque a lo mejor sí que pasa, ¿no? Es que efectivamente pues esta es una decisión con la que vas a cargar el resto de tu vida, así que ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo solucionamos? Por supuesto que el enfoque es diferente, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar con un embarazo como motivador si es un embarazo que tú no deseabas, ¿no? Pero sí que es cierto que no he tenido que enfrentar ningún caso así que no haya terminado siendo un caso de incertidumbre ante el cambio. Es decir, sobre todo pasa mucho, además, precisamente ligado, fijaos qué paradoja, como hay tantísimas dificultades de fertilidad, las parejas que no las experimentan, de repente, al conseguir el embarazo muy rápidamente, se ven súper abrumadas. Es como de, wow, yo pensaba que tenía 3 o 4 años para prepararme para esto, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y esa gente llega muy en plan, no estoy preparada para nada. Entonces, generalmente es tan fácil como analizar, ¿vale?, qué es lo que consideras que implica estar preparada, por qué crees que no tal. Y suele, los que yo he llevado, sí que suele ser un tema, eso, logístico, un tema de los ritmos, ¿no? Me he dado cuenta, separaciones en el embarazo. Menos mal que están en el embarazo, porque es que eso no se podía hacer después, ¿no? Y eso sí he tenido varios, ¿no?, de embarazadas que te llegan y es como de, ahora que estoy embarazada me he dado cuenta, y esto es una idea además que es importante y es triste, pero hay que trabajarla en terapia, que lo que tú quieres como compañero no necesariamente es la persona adecuada para compartir una crianza, y eso hay que ponerlo sobre la mesa y ver qué se hace con ello, ¿no? Entonces no he tenido un caso de no deseado. He tenido un caso de muchísimo miedo o de hay que hacer cambios en el contexto, pero no de rechazo del embarazo. Sí que es un tema ahí para plantear, por ejemplo, el tema de las gestaciones subrogadas, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esas gestantes? Pero, melón.